Muy buenas tardes a todos, Goy Chávez, Shabbat Shalom, Baruch Hashem, y como les había mencionado, voy a llevar el último shiur, la última clase antes de finalizar, antes de retirarme para comenzar Shabbat. Y ya mañana nos vemos nuevamente con el favor de cada Baruch, así Hashem nos permita, y para continuar con el tema de la redención, ¿sí? El camino de la redención. Bueno, hijos, gracias por su participación. Y sé que están, ¿verdad?, ocupaditos preparándonos para el Sabá y los que no, pues deben, ¿verdad?, dándole gracias a cada grupo. Vamos a hablar un poquito sobre tres cualidades que encontramos dentro del pueblo de Israel y que podemos, ¿verdad?, los no judíos pueden aprender. ¿Sí? Vemos que en el capítulo 2 de Éxodo, vemos cómo nace Moshe, ¿verdad? La Torah relata el nacimiento de Moshe. Vemos cómo después en el 5 vemos que la hija del faraón va a bañarse, claramente no hay nada, no hay coincidencia, no hay casualidad, eso es cada grupo dirigiendo, ¿sí? El, el movimiento de todo, porque qué casualidad que Moshe Rabenu, pues, ¿verdad? Moshe lo pusieron en una cesta y de repente, ¿verdad? Lo que lo envía, Miriam está pendiente, Miriam apenas tenía, creo que 7 años más o menos, era una niña, entonces se va, ¿verdad? La cesta va caminando, digo, caminando no por el río, ¿sí? Va flotando por el río. Y qué casualidad que la cesta se detiene exactamente donde Batia, la hija del faraón, va a, a irse a bañarse, pero también, qué casualidad que salió en ese momento también. Pero hay algo interesante aquí. Vemos que Moshe Rabbeinu fue criado por una mujer no judía, ¿sí? Nos preguntamos, no sé si ustedes han preguntado, pero podemos preguntar, ¿cómo Hashem pudo poner a una mujer, a nuestro gran líder que ya había sido designado para esa tarea antes de que naciera, así como Jeremías, ¿sí? Antes que naciera ya Hashem lo había designado? ¿Cómo podemos decir cómo Hashem pudo poner a Moshe con una mujer que era idólatra, que era una mujer que no seguía Toira, no tenía leyes, ¿sí? Conocemos el crédito que tiene, ¿sí? Eh, Egipto, ¿sí? Tiene su historial, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue todo esto? ¿Sí? Pero sabemos que la sabiduría del Santo Bendito sea es infinita, ¿sí? Él sabe todo, dirige todo y mueve todo. Y vemos que el nombre de Batia significa hija de Dios. Significa hija de Dios. Batia había rechazado la idolatría de Egipto. So, Akadosh Baruj Hu no puso a Batia, a Moshe, en manos de una mujer cualquiera. Puso a Moshe en manos de una mujer preparada, que Akadosh Baruj Hu ya la había estado preparando para ese exacto momento. Y que no, ¿verdad? Porque ella le dejó a Yocabed. Pero vamos a ver, el niño era hebreo, había un decreto, tenía un manto hebreo, porque pues, ahí supo además que venía Pelato en el río. Sí. E inclusive el niño ni lloraba, tuvo que Hashem enviara al ángel Gabriel para que despertara, le dio una nalgada a Moshe, ¿verdad? Y el bebé y despertara. Así que vemos cómo Hashem hasta durmió a Moshe para que no se angustiara y no se fuera a salir del cesto. Se estaba cuidándolo. Mira cómo es la verdad, como sabemos cómo es la grandeza de Kadosh Baruj Hu. Y vemos que en un punto Rashi habla sobre dos cosas que aparecen en la parashá, en el
en el Pasuk 2.6, ¿sí? En Éxodo 2.6. Mira lo que dice, ¿sí? Vamos a analizar. Vamos a ver lo que dice en Éxodo 2.6, que me quiera seguir. Dice, Batitaf, Batiyu, Eayelech Veine, Naar Boje Batahmol, Alá Batome, Miyadei al Aibrin Ze. La abrió y vio al niño. O sea, abrió la canasta, la cesta, y vio al niño. Hasta ahí está bien. Pero ven, dice, y aquí un jovencito que lloraba. ¿Pero qué pasó aquí? Pero no era un niño que había visto Batia. Y ahora dice que había un jovencito que lloraba. Que como que creció a las millas. ¿Sabes? No, 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 no. Sí, eso puede ser traer preguntas y dudas. Sí, pero ¿qué pasó? Pues simplemente se equivocó la toira, jamás. De Shalom. Ley no que eso, ¿verdad? Eso nunca sucede. La toira nos está diciendo, he aquí un jovencito que lloraba, su voz era como la de un joven. Su llanto era como la de un joven. ¿Sí? Dice en la Gemara, en el Tratado de Sotalo se ve que Batia, la hija de Faraón, deseaba abandonar la idolatría egipcia y unirse al pueblo de Israel. Inclusive lo logró al último. Ella salió junto con todos los, ¿verdad? Todos los que abandonaron. Y por eso fue con sus doncellas al río para limpiarse de la suciedad de la idolatría de la casa de sus padres, cuando de pronto vio una canasta flotando en el agua. O sea, cada grupo no puso a cualquier mujer, puso a Batia. ¿Sí? Batia tuvo compasión, tenía un corazón de bondad, un corazón de esos que le gusta a Dios. A veces podemos escuchar personas que dicen, no, ese es un, ¿verdad? Es un tonto, tiene un corazón bondadoso. No, tonto es el que no lo tiene. ¿Sí? Porque el que tiene corazón bondadoso, Brajá recibe constantemente. Pasa que la persona que piensa que la bendición que Dios da es todo material, pues claramente siempre va a estar en lo material y los ojos van a estar en lo material y su mente va a estar en lo material. Pero aquella persona que sabe que la brajá de cada grupo, ¿sí? La brajó de a cada grupo, las bendiciones de cada grupo no son bendiciones solamente materiales, son espirituales. ¿Sí? Y vemos, como dice Midrashim, como dice Midrash, dice, Hashem le dice, tú adoptaste a un niño que no era el tuyo propio, llamándolo tu hijo, ¿verdad? Y Hashem dijo, a cambio yo no te llamaré mi hija, por tanto, la toira la llama Batia, que significa la hija de Dios. Y para que a cada brujú la llame hija, no solamente porque tuvo ella bondad y compasión de Moshe, ella se enamoró, ella estaba enamorada de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Hashem sabía que ese corazón me pertenece. Ese corazón no le pertenece a Egipto, ¿sí? Y aquí vemos, bueno, como otra mujer, como Ruth, como eh, Ruth, como eh, ay, la de Jericó, se me olvidó. Bueno, tenemos como Ruth, ¿sí? Como, eh, bueno, a ver si me recuerdo. La tengo en la punta de la lengua y se me olvidó. Si ustedes saben, me dejan saber, ¿sí? Eh, vemos, ¿sí?
que Batia tenía esa relación, ese corazón, ¿sí? Ella se había de cuenta que había un Dios verdadero. Y vemos que estiró su brazo para tomar a Moshe, a tomar la canasta, ¿sí? Y hay unos puntos, una opinión que dice que envió a sus doncellas, ¿sí? Y otra que Dios hizo un milagro y estiró, ¿sí? La mano. Pero la toira dice, y vio el canasto en medio de los juncos, envió a su doncella y ella lo tomó, ¿sí? Pero aquí claramente, pues, puede ser que la doncella lo haya tomado o que Patia lo haya tomado. Pero cualquiera de los dos puntos que sea, ¿sí? Este, Raab, Raab fue la otra, ¿sí? La otra mujer, ¿sí? De tantas, ¿sí? Entonces vemos que cualquiera de las dos discusiones, las dos de las opiniones, ¿sí? Ya sea que Dios hizo el milagro de estirar el brazo, ya sea que las doncellas han ido, hubo un milagro o hubo hubo una eh, acción. Vemos la mano de cada grupo ahí, ¿sí? Vino el hijo, la madre llegó, ¿sí? Pero el punto es que Batia había que aborrecido la idolatría de Egipto, había aceptado a cada grupo. ¿Usted entiende? Por eso podemos entender por qué a cada grupo, nos podemos preguntar, mejor dicho, cómo Hashem puso a Moshe, que es, ¿verdad?, que iba a ser nuestro gran líder, en manos de una mujer que no tenía toira. Claramente, en aquel momento no había toira entregada todavía, pero sí había una toira oral, que se le había dado desde la religión, ¿sí? Entonces vemos que Batia abrió la canasta, vio al niño orando y que tenía la voz de un adolescente y no de un bebé. Y comenzó la hizo que aparentemente eso debería haberle provocado rechazo y no llevarlo a, y no, ¿verdad? Y no llevarla a adoptarlo para criarlo en la casa real. Pero entonces, ¿cómo se habría salvado el pueblo judío? Pues miren algo interesante. Batia no solamente fue una mujer sorprendente en sus tiempos, fue una mujer que tenía ese amor. Y a pesar de que Moshe era un niño y su voz, su llanto era de un adulto o de un joven, ¿sí? Ya grande, ¿sí? Batia, y a pesar de que era hebreo, a pesar de que había un decreto que el faraón había decretado porque sabía, los magos le habían revelado que iba a venir un libertador, un redentor al pueblo de Israel y él quería matarlo, ¿sí? Y Hashem no se lo permitió. Aquí vemos también que solamente las cosas pasan si Dios lo permite. Si Akadosh Baruj Hu no lo permite, nada pasa sin su autorización, ¿sí? So, la persona que se diga a sí mismo, no, que fulano me hizo, que el otro me hizo, no. Hashem lo decretó. ¿Por qué? Tienes que verificar por qué. Ya esa pregunta tienes que hacérsela a Kadosh Baruj Hu de la mejor manera posible, ¿sí? Y está de él si él te la quiere responder o no, porque él es el rey, ¿sí? Y el rey tiene el derecho de hablar o no de hablar. Pero si él te decretó eso, entonces necesitas hacer introspección y lo de todo. Hay personas que piensan que con ticún y plegaria van a cambiar todas las cosas. No, hijos. La vida no trata solamente, la plegaria es una herramienta, el ticún es otra herramienta, pero eso no va a cambiar mi forma de vida. Si yo no cambio, la plegaria no va a cambiarme, ni el ticún tampoco va a cambiar. Tengo que también poner otras herramientas, ¿sí? También tenemos que estudiar. Si yo no estudio y solamente estoy haciendo plegaria, leyendo tequilitos y no estudio, tampoco voy a poder entender o no me voy a poder ayudar, ¿sí? Eso es como ir al médico sin receta, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el medicamento? ¿Sí? Eso tenemos que, ¿no?, trabajar. Bueno, como me había hablado antes para terminar, vemos que entonces Batia, ¿sí?, adoptó al niño, lo crió, ¿sí?,
Pero Moshe no se crió como un egipcio, se crió como un hebreo. Claro, hay otras opiniones, ¿sí? Que mencionan que Moshe rompió cuando vio a los hermanos sufriendo, rompió ese egipcio que había en él, ¿sí? Pues hay varios, ¿verdad? Podemos ver varias opiniones. Lo mismo también que a veces nos preguntamos, como la clase de ayer, nos preguntamos por qué Moshe se negó tanto hacia a Kadosh Baruj Hu. Hay varias opiniones también. Pero analizando un poquito, podemos añadir, ¿verdad? Voy a decir una opinión personal, ¿sí? Moshe sabemos de dónde vino, de Egipto, ¿sí? Fue criado en Egipto. Si Moshe tuvo tanta compasión, tanta misericordia por el río que lo salvó, por la tierra que lo ayudó a cubrir el egipcio, tuvo misericordia inclusive por el egipcio, no lo mató él directamente, sino mencionó el nombre de Dios y ahí, ¿verdad? Pasó, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Moshe tuvo misericordia aún con aquel malvado que vino y lo delató después que lo había ayudado cuando lo estaban golpeando, ¿sí? Muy bien. So, tuvo misericordia. No podemos preguntarnos, nos podemos preguntar. Entonces, Moshe no quería atacar a Egipto. ¿Sí? Moshe Rabbeinu no quería atacar a Egipto. Después fue que él entendió, después que realmente habían pasado 60 años. Sabemos que Moshe salió a los 20 años de Egipto, había escapado, sí, hacia Madián. Pero el punto es de que habían pasado 60 años y Egipto no era aquel Egipto que él había vivido. Cuando él regresó a Egipto y vio toda realmente la crueldad que había dentro de Egipto, ahí entonces él fue más fuerte y más firme en cumplir la voluntad de cada uno. ¿Sí? Mientras él tenía como que, ¿cómo le voy a hacer esto a Egipto? Después que ellos me cuidaron y me dieron, ¿verdad? Este techo, comida, ¿dónde va a estar mi gratitud hacia ellos? ¿Sí? No puedo hacerle esto. ¿Sí? Entonces ahí vemos la gran humildad que tenía Moshe Rabbeinu, ¿sí? De que no quería atacar inclusive a Egipto, aún, ¿sí? Por todo lo que le habían hecho. Y eso nos enseña a ser agradecidos, o aún con aquel que me hizo bien y algún día me hizo mal, pero me hizo bien también. Por eso hay madres que yo les doy este consejo, las mujeres. Hay mujeres que empiezan a pelear con su marido y a veces insultarle y todo, y decirle, ¿por qué te conocí? Mira a tus hijos. Si realmente amas a tus hijos, no tienes que decirle eso a tu marido, ¿no? Porque si no lo hubieses conocido, y ese es el punto, que a veces la gente, las mujeres dicen, no, entiende, hubiese tenido mis hijos como quieras, no. Hubiese tenido los hijos, pero no los mismos que tienes. No los mismos, no las mismas Nachamán, las mismas almas. No. Esos hijos fueron especiales con tu esposo, ¿sí? No lo hubieses tenido con otros. Eso nunca los hubieses conocido, ¿sí? Por eso nunca uno debe ser ingrato, aunque después las cosas sean al revés. Y por eso vemos que Moshe, a pesar de toda la situación que había, Moshe nunca fue ingrato aún con el malvado, ¿sí? Por eso su humildad era tan grande, ¿sí? Tan hermosa, tan brillante. Para terminar, ¿cómo se habría salvado el pueblo judío, ¿sí? Si Batia no hubiese adoptado al niño? El pueblo de Israel posee tres cualidades singulares. Somos vergonzosos, piadosos y bondadosos. Batia llegó al río para purificarse de la idolatría de la casa de su padre, porque si no, Hashem no la hubiese elegido para que fuera la madre adoptiva de nuestro gran líder. Y unirse al pueblo judío también, eso lo hizo ella. Por eso, Dios la quiso poner a prueba para ver si sus cualidades eran adecuadas
para integrarse al pueblo judío y para poder criar a Moshe Rabbeinu. Al decir salvar a ese niño que estaba en la canasta a pesar de su extraña voz, Batia demostró que poseía la cualidad de la piedad de manera intrínseca y por lo tanto merecía unirse al pueblo de Israel. Por eso cuando ella vio que era un hebreo, ella lo podía haber ahogado, podía haber hecho lo que quisiera con el niño, pero ella inclusive fue en contra de la orden del mismo faraón, de su propio padre. ¿Sí? Y a través de ella fue entonces derrocado ese decreto contra los niños judíos. Así que le damos gracias ¿sí? A Kadosh Baruj Hu por todo lo que hace en nuestras vidas, hijos. Porque a pesar de que no lo podamos entender, ¿sí? Sabemos que todos los caminos que Dios nos transita, siempre van a ser para acercarnos a Él y para nuestro bien. Aprovechemos siempre a ser agradecidos y acercarnos cada día más, ¿sí? Al Santo bendito sea. Así que cuídense mucho, que tengan un maravilloso Shabbat. Kadosh Baruj Hu bendiga a sus hijos como Manasés como Manasés y Efraín, y a sus hijas como Lea, Raquel, Bija y Zipa. Que Kadosh Baruj Hu me los cuide y mañana nos volvemos a ver con el favor de Hashem para una nueva transmisión. Los espero. Shalom Aleichem Mevorah. Shabbat Shalom. Baruch atah Adonai. Leolam Bae. Amén. Amén. Berajá, besin, jamás bendición. Bendición con éxito y siempre con alegría. Hasta entonces.